Bueno, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Hoy tenemos un tema que es diferente a lo que hemos tratado normalmente en nuestras clases y cursos y lives que hemos dado por estos medios. Y aquí mi pregunta, ¿por qué la función sí es tan importante en Excel? Y quiero ver sus comentarios, quiero que me cuenten. ¿Han utilizado la función sí? ¿Por qué creen que es importante entender el funcionamiento, la lógica de la función sí? Yo les voy a dar varios motivos de por qué es importante dominar la función sí, pero me gustaría ahí, no sé, que alguien se anime a escribirnos por el chat. ¿Por qué piensan que además de saber utilizar la función sí es importante coger esos conocimientos? Nuevamente, muchas gracias a todas las personas que se están conectando. Y vamos a eh, primero darles un poco de conceptos, algunas cosas claves para poder dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué la función sí es tan importante en Excel? Así que vamos con esto. Miren, la primera razón es porque Excel no es solo cálculos. Nosotros sabemos que Excel es una hoja de cálculo. Normalmente, la mayoría de veces lo utilizamos para operaciones matemáticas, sumar, promediar. Pero también Excel tiene funciones lógicas, como es la famosa función sí. La función sí nos permite evaluar condición, bueno, en este caso evaluar una condición, decidir un camino y ejecutar una acción. Entonces aquí cambia la función sí de las funciones sumar, promedio, contar, porque esta función sí es una función lógica. Y las funciones lógicas son las que ponen a trabajar nuestras neuronas del cerebro. Ya no es una operación que le realizamos de manera mecánica, sino cuando nosotros utilizamos la función sí, tenemos que utilizar la lógica. Vamos a ver la segunda razón. La función sí te obliga a pensar como sistema. Esto es útil ahora hasta en estos tiempos de la inteligencia artificial, donde nosotros a la IA tenemos que hablarle con un lenguaje natural, sí es verdad, pero también para tener las mejores respuestas debe ser un lenguaje natural pero estructurado, con un sentido, con ciertos patrones. Esto, nosotros al comenzar a utilizar la función sí, nos obliga a pensar como el sistema, a comenzar a coger una lógica, a comenzar a tener estabilidad. Y aquí, cuando nosotros usamos la función sí, tenemos que cambiar nuestro chip. Y la función sí es, si pasa esto, hago esto, si no, hago este otro. Eso es exactamente lo mismo que cuando nosotros comenzamos a aprender lógica matemática, diagramas de flujo, programación, procesos de negocio. Y aquí viene un poco también, y no sé si para volverles un poco atrás ahí a los tiempos de colegio o universidad, que uno a veces se preguntaba y decía, pero ¿por qué estoy tomando esta habilidad? Por ejemplo, a mí me pasó en la universidad que me daban lógica matemática y nos teníamos cantidad de horas de lógica matemática y llegué a consultar y decir, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué tanta lógica matemática? Es por las habilidades, por las habilidades que tú ganas, por la forma de que tu mente comienza a estructurar otra forma de pensar. Entonces la función sí nos obliga a pensar de una manera como el sistema y también a comenzar a comprender la lógica que hay atrás de las funciones. Ahí salimos de la parte mecánica teórica y comenzamos a tratar de entender la lógica que hay atrás de las funciones. Vamos a nuestra tercera razón, el verdadero salto de un usuario a analista.
Bueno, el comenzar a utilizar la función sí ya nos permite hacer cosas adicionales a los cálculos matemáticos del Excel. Ya podemos comenzar a automatizar, ya podemos comenzar a crear ciertas reglas. Si cumple cierta condición, devuélveme esto. Si no cumple esta condición, coloca esto o dame una fórmula. Es imprescindible tener estos criterios claros en el tema y va ligado también del tema de análisis de datos, ¿no? Ya cuando tú estás analizando datos, normalmente tienes cantidad de data y de esa data, mediante una prueba lógica, algún criterio que se cumpla, tú tienes que hacer cierta actividad. Entonces, un verdadero salto es para salir de un usuario normal de Excel a analista, el comenzar a dominar nuestra función sí. Ahí justamente había puesto una idea. Es el punto donde Excel deja de ser básico, ¿no? Yo sé que la función sí le ves en el Excel básico, pero cuando le entiendes de verdad a la función sí, es que el Excel deja de ser básico. El cuarto punto es esta analogía universitaria, ¿ya? Que justamente nos decían que cómo conectar la parte lógica para poder razonar y resolver problemas, ¿no? Ahí he colocado en la universidad la lógica nos servía para resolver ejercicios y nos servía para entrenar la mente. Lo mismo sucede con la función sí. Cuando nosotros comenzamos a dominarla, a entender la lógica, nosotros comenzamos a profundizar y comenzamos también a coger los conocimientos para seguir avanzando en el desarrollo del Excel. Cuando ya entendemos bien la función sí, no vamos a tener problemas en entender una función sí punto conjunto o quizás un buscar X. Y también el comenzar a ver opciones de automatizar y validar nuestra data utilizando la función sí. Muy bien, antes de pasar ya a los ejercicios, aquí les he dejado esta idea. Si entiendes la lógica de la función sí, Excel deja de ser una hoja de cálculo y se convierte en una herramienta de decisiones. Vamos a pasar a la parte práctica, donde vamos justamente a ver ya en acción algunos ejercicios sobre la función sí. Y lo primero que nosotros tenemos que antes de comenzar a, a profundizar en esta función es entender cómo Excel evalúa las pruebas lógicas. Primero, para las pruebas lógicas, nosotros siempre vamos a necesitar operadores de comparación, como es el mayor, mayor igual, menor que, igual, diferente. Cuando nosotros estamos aplicando una prueba lógica y tenemos estos operadores de comparación, Excel siempre va a responder verdadero o falso. No hay otra respuesta. Y aquí tengo unos pequeños ejercicios para desarrollar con ustedes, para que ir un poco familiarizándonos con esta idea de que Excel nos puede devolver verdadero o falso. Miren, aquí tenemos un pequeño ejemplo donde nos piden evaluar una edad. Nos dice que la edad para jubilarse es 65 años y nosotros queremos validar la edad que están ingresando. Vamos a hacer una fórmula y vamos a hacer una prueba lógica. Ya sabemos que nuestras fórmulas empiezan por el símbolo del igual y vamos a tomar la edad y vamos a decir, pues yo sé que para jubilarme debería mi edad ser mayor a 65. Entonces voy a utilizar mi operador de comparación mayor que, voy a poner mayor y vamos a colocar la celda donde tenemos los 65. Aquí está escrito 60 es mayor a 65. Esto ya es una prueba lógica. Cumple todas las condiciones. Tiene un operador de comparación y la respuesta que podemos obtener es o verdadero o falso. Si yo doy un enter, aquí nos va a devolver falso. ¿Por qué?
Yo le estaba diciendo si 60 es mayor a 65. Esa fue mi prueba lógica. En este caso, 60 no es mayor a 65, nos devuelve el Excel falso. ¿Sí? Vamos con otro ejercicio. Para que sigan aprendiendo y tomando sobre todo cogiendo la lógica al asunto. Hola Chechi, bienvenido y bienvenidos a todas las personas que están aquí ya en nuestro live del día de hoy. Qué gusto que estén todos por aquí. Vamos a ver ahora en cambio este ejemplo. Yo tengo una nota de 8 y me indica que para poder aprobar el curso, mi nota tiene que ser mayor o igual a la nota 8. ¿Ok? Vamos a hacer igual nuevamente una prueba lógica. Vamos a hacer igual. Voy a decir mi nota 8. Y me dice que para probar yo tengo que validar que la nota que yo tengo es mayor o igual a la nota 8. Aquí ya nos da una idea de qué operador de comparación debemos utilizar. Y aquí también viene un poquito la dificultad al utilizar la función sí. La función sí, el desarrollo de la función sí, un 70% está en entender bien la prueba lógica. Si ustedes entienden bien la prueba lógica, tranquilamente lo van a poder llevar esto a la función sí. Entonces miren, aquí nos dice la nota debe ser mayor o igual a la nota 8. Entonces yo tengo aquí la nota en mi celda C19 y vamos a utilizar nuestro operador de comparación mayor o igual. Y vamos a poner a la nota 8. Aquí comienza a hacer la evaluación. Dice 8 es mayor o igual a 8. Por la parte de mayor daría falso, ¿no? Es decir, si yo no pongo aquí el igual y dice 8 mayor a 8, falso. Pero como este operador compara dos opciones, mayor o igual, nuestra respuesta va a ser verdadero. Si por aquí yo hago un cambio en mi nota, no he estudiado tanto y me saqué un 5, da falso. Nuevamente volvemos al concepto que nuestras pruebas lógicas siempre nos va a devolver un verdadero o un falso. Vamos a seguir desarrollando otros ejemplos, sobre todo para que quede claro la parte de evaluar con condiciones lógicas. Tenemos aquí un peso y nos dice que evaluemos si este peso es menor que 4,5. Aquí, esto es la parte principal del ejercicio. Aquí es donde debemos definir qué operador de comparación vamos a utilizar. Dice, debemos que el peso es menor o igual que 4,5. Si esto ya lo llevamos al Excel, vamos a poner el igual. Voy a hacer referencia a la celda donde tenemos el peso de 4. Y como nos dice que debe ser menor, yo voy a utilizar mi símbolo de menor y voy a hacer referencia a donde tengo el peso de 4,5. Ahí estoy ya desarrollando mi condición, mi prueba lógica. De aquí me va a dar verdadero o falso. En este caso 4 es menor a 4,5. Debería darnos de respuesta verdadero. Entonces miren, poco a poco, este es el trabajo lógico que ustedes deben estar trabajando en su mente cuando ya vayan a utilizar la función sí. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí vamos a validar un código de número de un prefijo para hacer llamadas a los países, ¿no? Nos dice que puede permitir cualquier llamada a país menos el +1. Si ponen +1 para llamar, no debería permitir, debería dar falso. ¿Sí? Ahí viene ya utilizar una función, un condicional, una prueba lógica como validar. Entonces digo, miren, puedo llamar desde cualquier prefijo de país menos del +1. ¿Cómo llevo estos conocimientos al Excel para hacerle una fórmula? Vamos a poner igual. Voy a tomar aquí mi código de país. Y el código de país puede ser cualquier código menos +1. Es decir, podría aceptar cualquier código aquí menos el +1. Y ahí viene
mi primera pregunta para ustedes. Por ahí me bloqueó TikTok para que se difunda más, pero bueno, yo sé que las personas que están aquí ya tienen ahí bastantes conocimientos de Excel como para responder esta pregunta. Mi consulta es, yo quiero crear una prueba lógica con un operador de distinto. Justamente Chechi va por ahí la consulta. ¿Cuál es el operador de Excel para poner distinto? ¿Qué debería poner ahí para que decirle al Excel que eso es distinto? Ya vimos que hay el igual, que hay el mayor, que hay el menor, mayor igual. Ahora quiero saber cuál es el símbolo o qué operadores debo utilizar para poner distinto. Chechi nos dice mayor y menor invertidos. Muchas gracias por tu respuesta, Chechi. Siempre estás pendiente, muchas gracias. ¿Quién más se anima? ¿Si es mayor o menor invertido para decir que es distinto en Excel? ¿O habrá un igual y raya en el medio que diga que no es distinto? Entonces miren, ¿no? Aquí justamente la respuesta que nos dio Chechi es válida. El operador para decir que es distinto es el mayor y el menor. Este símbolo le estamos diciendo al Excel para hacer una comparación de distinto. Yo necesito decir que este código sea distinto de más uno, porque no me permite hacer llamadas para el más uno. Entonces voy a colocar aquí la celda de más uno y voy a dar un enter. Aquí el más 593 es diferente del más uno, entonces nos va a dar la respuesta de verdadero. Si ya comienzan a tomar estos conocimientos de entender que con una prueba lógica o una condición, Excel siempre, primero, utiliza un operador de comparación. Y segundo, de las respuestas de esta comparación, siempre van a tener o verdadero o falso, que es justamente lo que tenemos aquí, verdadero o falso. Muy bien. Ya veo que quédense con esas ideas que vamos al ejercicio del sí. Y vamos a seguir haciéndoles preguntas para ver ahí qué tal dominan algunos conceptos del Excel. Tenemos otra tablita. Creo que esta tabla se me quedó la fórmula aquí. Sí, aquí tengo que borrarle. Esto de aquí es de lo que estaba practicando. Ya, ahí sí. Miren, tenemos este registro de temperaturas del clima. Y nosotros queremos primero evaluar cada temperatura de estas fechas, ¿ya? Y queremos que nos indique si son, si es bajo cero, es decir, por ejemplo, este -8 es sí, que sí es bajo cero, o si es que no es negativo, que me coloque no. Ya tenemos ahí nuestra prueba lógica. La prueba lógica es que la temperatura, si es menor a cero, va a colocar sí. Y si es que el caso contrario es mayor a cero, va a colocar no. Ahora, esta prueba lógica tenemos que llevarlos a nuestra fórmula con la función sí. Y aquí comienza un poco, es más como un miedo que tiene. Ya he dado cursos de Excel durante muchos años y es como que a la función sí a veces le tienen un poco de recelo. Pero van a ver que no es nada complicado utilizarlo. Y vamos a ir escribiendo nuestra fórmula con la función sí. Voy a empezar con el símbolo del igual. Voy a poner el símbolo de sí. Abro paréntesis y aquí ustedes pueden ver, y esta ayuda es la que no le para mucha zona. Esta ayuda de aquí que nos da el Excel es súper importante si ustedes quieren entender la lógica de las funciones. Cuando yo he puesto mi función sí y abierto el paréntesis, me ha colocado esta ayuda, que no es nada más y nada menos que la sintaxis, la estructura que tiene la función sí. Y aquí me indica que mi función sí tiene 3 argumentos. La prueba lógica, ya nosotros hicimos hace un ratito ejemplos de la prueba lógica, donde vamos a tener un operador de comparación evaluando un criterio y de la cual nos puede devolver verdadero o falso. Eso ya que nos quedamos de acuerdo, ¿no?
que de la prueba lógica solo del Excel va a devolver verdadero o falso. Si en la prueba lógica es verdadero, va a colocar el segundo argumento, va a colocar lo que esté en el segundo argumento de valor sí verdadero. Entonces, si la prueba lógica es verdadero, va a colocar lo que esté en el segundo argumento del valor sí verdadero. Y si la prueba lógica, en cambio, es falso, va a colocar lo del tercer argumento valor sí falso. Aquí viene el cambiar el chip. Cuando estás aprendiendo Excel y te dicen eso, es porque tú quieres darle eh, una respuesta lineal a esta función. Nuestra mente es como que no entiende el salto, ¿no? Dice, si es verdadera la prueba lógica, el verdadero. Si es falsa la prueba lógica, se va al falso. Nosotros creemos como que la fórmula la siga linealmente, pero la función sí no funciona de esta manera. Si la prueba lógica es verdadera, se va al segundo argumento de valor sí verdadero. Si la prueba lógica es falsa, se va al tercer argumento del valor sí falso. Muy bien. Vamos a comenzar a escribir. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? La temperatura. Aquí colocamos nuestra temperatura y vamos a colocar. Podemos hacer de algunas formas. Ya saben que el Excel tiene varias respuestas, sobre todo cuando son temas de razonamiento. Yo podría colocar si la prueba lógica es menor a 0 y podría decir si es que es menor a 0 en el valor sí verdadero, me va a colocar el sí. Y si es que la prueba lógica es falso, en el valor sí falso me va a colocar no. ¿Estoy cumpliendo lo que necesito? Sí. Ahora, podría yo también, según mi lógica, tomarlo de otra manera. Podría decir si es que la temperatura es mayor a 0, va a colocar en el valor sí verdadero no. Y en el tercer argumento, si es que da falso, sí. Entonces, miren, por eso es tan importante tener súper claro qué queremos hacer con la prueba lógica. Porque de cómo planteemos esta condición de la prueba lógica, nosotros debemos colocar el valor sí verdadero, el argumento de valor sí verdadero y el argumento de valor sí falso. Yo le voy a hacer de la forma que más está acostumbrado nuestro cerebro. Le voy a decir que si la temperatura es menor a 0, si la temperatura es menor a 0, mi prueba lógica, ya sé que de ahí me devuelve un verdadero o un falso. Punto y coma para cambiarme a el siguiente argumento. Mi siguiente argumento es, si es que la prueba lógica es verdadero, ¿qué quiero que me devuelva? Como yo quiero que me devuelva una palabra sí, un texto sí, yo debo colocar entre comillas. Y aquí viene otro concepto clave del Excel. Cuando ustedes siempre utilicen textos dentro de las funciones, siempre debe ir entre comillas. También pasa lo mismo con las fechas. Cuando ustedes utilizan fechas dentro de las funciones del Excel, igual, tiene que ir entre comillas. Como yo quiero que me devuelva la palabra sí, si es que la prueba lógica es verdadero, entre comillas voy a poner sí. Cierro comillas. Aquí ya tengo mi respuesta del valor sí verdadero. Punto y coma. Vamos a nuestro tercer argumento, valor sí falso. Si la prueba lógica da falso, en cambio, yo quiero que me devuelva el texto no. Como ya estamos hablando de que vamos a colocar un texto dentro de una función, esto debe ir entre comillas y lo vamos a poner no. Cerramos paréntesis y tenemos lista nuestra función sí. Si la prueba lógica da verdadero, me va a colocar el texto sí. Si la prueba lógica da falso, se va a ir al no. Demos un enter. Aquí ya me devuelve justamente que no. Yo puedo arrastrar esta fórmula para las otras fechas con las temperaturas y en las que esté negativo debería colocarme sí, según como nosotros hemos configurado nuestra prueba lógica. Entonces miren, ahí estamos ya escribiendo nuestra primera formulita con la función sí. ¿Qué tal hasta ahí? No sé si tengan alguna duda, alguna consulta antes de seguir profundizando más en la función sí.
Yo sé que muchos ya la dominan. Lo que quiero saber es si le entienden correctamente la lógica de la función sí. ¿Qué es lo que trato ahorita de explicar? Muy bien. Vamos ahora a... Chechi nos dice, podría hacerlo a la inversa. Esa es muy buena idea, Chechi. Gracias. Es muy buena sugerencia. Ya lo hicimos nosotros de esta manera, ¿no? Si la prueba lógica es menor a cero, sí. Si es que la prueba lógica da falso, no. Ahora Chechi dice, podríamos habernos nosotros, en cambio, ido por la otra forma. Decir si es que es mayor a cero. Si es que es mayor a cero, quiere decir que no es menor a cero, que no está bajo cero, entonces yo aquí debería cambiar simplemente la palabra no. Y aquí debería yo cambiar así. Miren. Es simplemente, justamente, si ya ustedes comienzan a tener claro, pueden utilizarla de la manera que necesitan. Mika nos dice, ¿cómo sabemos cuándo poner solo la función sí y no aplicar otro tipo de sí? Esto ya viene un poco con la experiencia y los conocimientos de Excel. Ya vamos a ver justo en este ejercicio que hay ciertas funciones que se complementan con la función sí que nos facilita. Y hay también más funciones sí. Por eso les digo, ustedes ya entienden esta función sí. Luego cuando vean un sumar punto sí, también se les va a hacer fácil entender. O si ven un sí punto conjunto. O si luego ven otros tipos de funciones que tengan condiciones lógicas. Por ejemplo, la función filtrar maneja también una condición lógica. Entonces, sí, muchas gracias Mika, Chechi, por sus comentarios. Yo estoy pendiente de leerlos. Y ya vamos a ver justamente, es decir, no hay como una receta. Y eso quiero un poco que se quiten el tema de yo hice esto una vez en un ejercicio y me funcionó. No hay una receta, todo depende del escenario que te encuentres. Ahorita en este caso a nosotros nos funciona de esta manera. Cambiémosle. Aquí llego que igual llego al mismo no. ¿Sí? Cambié la evaluación de menor a cero, le cambié mayor a cero. Si es que da mayor a cero, esto se vuelve verdadero, me va a devolver el no. Y ahora, en cambio, si esta condición da falso, me devuelve el sí. Arrastro mi fórmula nuevamente. Debería darme las mismas respuestas, ¿no? Llego a obtener las mismas respuestas. Ahora, en la siguiente parte del ejercicio, nos pide separar, identificar cuáles temperaturas son positivas y cuáles temperaturas son negativas. De este mismo cuadrito. Olvidémonos un rato de esto, porque yo sé que ustedes van a decir facilito, la que dice no es positiva y la que dice sí es negativa. Quitémosle un ratito esto de aquí que hemos hecho, olvidémonos. Queremos hacer directamente con una fórmula, hacer, y lo que yo quiero es aquí que me devuelva, si es positiva, la temperatura que se ha tomado. ¿Por qué? Porque yo abajo quiero calcular el promedio de las temperaturas positivas y el promedio de las temperaturas negativas. Entonces aquí, por ejemplo, en el primer caso, el 3 debería aparecer en positivas. El -8 debería ponerse en negativas. ¿Sí? Está ahí un poco claro qué buscamos con este ejercicio. Ahora, no sé, ¿quién se anima a decirme cómo iría esta fórmula con la función sí? Si yo digo es que si es que es positivo, quiero que me devuelva el valor de la temperatura. Y ya, si es que es falso, podríamos hacer que nos ponga 0 o podríamos hacer que nos ponga una celda en blanco. ¿Quién me dice por ahí más o menos qué se les ocurre para comenzar a dar respuesta a esto de separar y colocar las temperaturas positivas? Y bueno, tenemos las temperaturas negativas en la otra columna. Bueno, gracias a todas las personas que se están uniendo a live. Estamos ya justamente aquí desarrollando este ejercicio. Tetsi nos dice una prueba lógica y respuesta, la columna que muestra el resultado correcto.
Muchas gracias, Chechi. Justamente por ahí va la resolución de este ejercicio. Entonces, lo que nos dice Chechi es que si es que cumple la condición, yo quiero que me devuelva el valor de la temperatura. Vamos con nuestro sí. Abrimos paréntesis. Nuevamente nos topamos con la sintaxis, la estructura de la función sí. Nuestra prueba lógica. Ya sabemos que en esta prueba lógica tenemos que utilizar un operador de comparación para que nos dé respuesta verdadero o falso. Lo que yo voy a evaluar es nuevamente la temperatura. Aquí en este cuadro me pide las temperaturas positivas. Si es una temperatura positiva, quiere decir que es mayor a cero. Entonces, esa va a ser mi prueba lógica, si es que es mayor a cero. De ahí yo voy a tener verdadero o falso. Si es que esta prueba lógica me da verdadero, punto y coma, en mi argumento de valor sí verdadero, lo que voy a hacer es que me coloque el valor de la temperatura. ¿Cómo hago esto? Simplemente aquí en valor sí verdadero, vuelvo a hacer referencia a la celda que estoy evaluando con la temperatura que está en D8. Entonces ya vamos viendo con este ejercicio que la función sí, dentro de los argumentos de valor sí verdadero y valor sí falso, ya hicimos una prueba que nos devuelva un texto y pusimos entre comillas. Ahorita estamos haciendo una prueba para que referencie una celda. También, dentro del argumento de valor sí verdadero y valor sí falso, podrías tener como elemento de que si es verdadero, llame a una función, o de que si es falso, llame a otra función. Entonces ya van viendo más en desarrollo la función sí. Ustedes pueden tener elementos dentro de valor sí verdadero, textos, números, hacer referencia a una celda o llamar a una función. También podrían colocar verdadero o falso directamente. Ahorita vamos a hacer la referencia a la celda. Si es que es verdadero, si es que esta temperatura es mayor a cero, quiero que me coloque el valor de la temperatura. Eso es lo que le estoy diciendo al Excel. Punto y coma. Ahora, si es que es falso, quiero que me coloque una celda en blanco. Ahí va mi pregunta para ustedes. ¿Cómo coloco una celda en blanco para que me devuelva, para que me coloque el Excel? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo haré para que me devuelva una celda en blanco? Ya habíamos dicho que puede devolvernos texto, números. Por ahí JCRT nos dice CO, comillas. Ahí sí ya lo entendí, comillas. Te entiendo tu idea, sí, comillas juntas. Chechi también nos dice comillas juntas. Muchas gracias por sus comentarios, por su ayuda. Y la respuesta es correcta. Si es que yo quiero que me devuelva una celda en blanco, comillas juntas. Si yo le pongo aquí, uy, ya se me fue, ya me resolvió. Si yo le pongo aquí un espacio, ya esto no es celda en blanco. Aquí lo que le estoy diciendo es que me devuelva un texto que es un carácter de un espacio. Entonces, para decirle al Excel que te devuelva celdas en blanco, comillas juntas. Ahí sí, eso queda como una celda en blanco que no tiene ningún valor. Doy un Enter para probar mi fórmula. Y aquí justamente, ¿no? 3, como es una temperatura mayor a 0, coloca el valor de 3. Vamos a arrastrar nuestra fórmula. Y miren, tenemos ya aquí los que son negativos, nos ha dejado con celdas en blanco y solo nos ha colocado los positivos. Con esta misma idea, vamos a sacar los valores negativos. Nuevamente abrimos nuestra fórmula, llamamos a nuestra función sí, abrimos paréntesis, nos aparece nuestra ayuda de la sintaxis de la función sí, estamos en el argumento de la prueba lógica y queremos evaluar si la temperatura que se encuentra en la celda D8 es menor a 0. Esto de aquí es, como les comentaba, a veces lo que más sufrimos en identificar cuál es la prueba lógica. Entonces aquí con mi temperatura es menor a 0,
porque yo quiero que aquí se presente solo las temperaturas negativas. Entonces, esta es mi prueba lógica. Punto y coma. Si es que esto es verdadero, yo quiero que copie lo que está, que copie la temperatura que está en la celda de 8. Si es que es falso, en cambio le vamos a hacer que nos coloque una celda en blanco, comillas, comillas. Mire, cerramos paréntesis y tenemos aquí nuestra fórmula para sacar todos los valores que tenemos negativos de temperaturas. Listo, demos un enter. Aquí, como este de aquí es positiva, no me coloca nada, me coloco una celda en blanco. Si arrastro mi fórmula, debería colocarme todos los que son negativos. Entonces, ahí ya estamos viendo la aplicación de la función sí. Cómo podemos hacer validaciones, cómo podemos hacer automatizaciones, cómo podemos hacer que nos genere respuestas automáticas. Si cumple cierta condición y es verdadero, devuelve esto. Si cumple cierta condición, es falso, devuelve el otro. Queríamos nosotros aquí colocar también el promedio. Simplemente voy a poner una fórmula aquí con el promedio. Pongo promedio, abro paréntesis. Voy a seleccionar toda mi columna de positivas porque a mí me interesa tener un promedio de las temperaturas positivas y negativas. Cierro el paréntesis. Y bueno, mi promedio de temperaturas positivas 4,88. Si esto lo arrastro para negativas, debería calcularme el de negativas. Ahí lo único que llegas a darte cuenta es que estamos en tremendo invierno, ¿no? Si estás casi la mayoría del tiempo con temperaturas negativas y es bien alto, ¿no? Ya también podrías contar las temperaturas y ahí viene todo el análisis. Muchas gracias por sus likes, les agradezco muchísimo por estar aquí. Ahí veo gente conocida, les mando un abrazote. Y a todas las personas que están aquí en el live. Veo mucha gente de mis grupos de WhatsApp, de las redes de Facebook. Javi Glove Gaynos Gal dice, ¿cómo aprendo las funciones? La mejor forma de aprender las funciones es justamente como estamos haciendo. Ir tomando la lógica de las funciones. Ahora, las funciones, ¿cómo aprendes? Yo creo que hay algo importante. Hay algo como que son las funciones de combate del Excel, que yo les llamo, ¿no? Cuando tú estás en un Excel básico, tú deberías dominar funciones suma, promedio, contar, la función sí. Ahora hasta yo le pondría un buscar B dentro de eso. Y con esas funciones base deberías comenzar a dominar. Pero justamente y mi recomendación de siempre, dominarlas no de manera mecánica, sino lógica. Como estamos haciendo con la función sí, también deberías llegar a dominar la lógica de la función suma, de la función promedio, de la función contar. Cuando tú tienes la habilidad de entender la lógica de las funciones, las puedes utilizar de muchas más maneras y unir a otras funciones. Vamos a desarrollar un poco más este ejercicio. Miren aquí. Aquí nos pide, nos dice, muy bien, quiero sacar positivas y negativas. Aquí sí queremos contar nuestras temperaturas positivas y negativas, pero nos dan otra condición. El estudio meteorológico del clima dice que yo quiero saber los días lunes, cómo ha empezado los lunes de estas mediciones que va del 1 de febrero al 16 de febrero, para saber si el lunes han empezado con temperaturas altas, positivas, mayores a cero o negativas, ¿no? Es un tipo de análisis. Pero aquí aparece una condición más. Aquí ya nos dice que nos muestre positivas o negativas, pero solo de los días lunes. Y ahí ya vamos a ver un poco más de Excel en acción. Entonces, aquí yo tengo mis fechas, pero en la fecha me está indicando el número de la fecha, pero no me dice si es lunes, si es martes, si es miércoles, si es jueves, si es viernes. Hay algunas maneras de llegar
de sacar el número de día. Hay algunas formas. La que yo prefiero, Chechi nos dice convertir a días. Esa opción es súper válida, Chechi. Chechi nos dice por qué no utilizas la función días. Y les voy a mostrar para no quedarnos aquí con la duda. Pero días no creo que nos funcione. Hay otro que es días SEM, días de la semana. Porque si yo pongo días, y lo vamos a probar, creo que es día, perdón, la función día. Aquí me devuelve el número del día, que sí está bien, ya. Me dice 1, pero si yo arrastro, me devuelve siempre el número del día. Pero sigo sin saber si es que esto es lunes, martes, miércoles, jueves. Es decir, me devuelve el día de la semana, pero yo no sé si el 5 es qué día es de la semana, ¿no? El 7 o el 13. Pero es buen intento, Chechi. Muchas gracias por tu ayuda, por esa idea. Hay otra función más que se llama DIASEM. La función DIASEM sí te devuelve el número del día de la semana. Por ejemplo, le voy a tomar aquí a la fecha y aquí le puedes decir cómo quieres que te cuente los días. Por ejemplo, lunes 1 y domingo 7. También es válida esta función DIASEM. Y ahí ustedes ven, sí, Chechi nos dice me comí, decir que es DIASEM. Sí, justamente, DIASEM era lo más viable. Y aquí sí ya me devuelve el día. Es decir, si aquí me dice 7, quiere decir que el 1 de febrero cae domingo. Y si yo la arrastro, aquí en cambio voy a tener los números, mira. Entonces es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes y va contando. También, miren, cómo vamos avanzando ahí utilizando otras funciones. Pero yo quiero, aquí en este caso, voy a utilizar otra función más para sacar el día. ¿Por qué? Porque se me hace más fácil a mí comparar por el nombre. Yo quiero que sí me diga aquí, en vez de decirme domingo 7, yo quiero que sí aparezca el nombre del día. Vamos ahí mi pregunta para ustedes. ¿Cómo saco el nombre del día? Perfecto, Chets, muy bien. La función texto es la que nos ayuda. Ahí el único falta comillas, ¿no? Pero yo sé que tu idea está buena. La función texto es la que nos permite las fechas cambiarle el formato para presentarle de la manera que necesitamos. Vamos a aplicar nuestra función texto, abro paréntesis, en valor voy a colocar la fecha, punto y coma, y en formato voy a colocar lo que nos dice Chechi. D. Ahí que si le pongo 4 Ds, lo que le estoy diciendo es devuélvele el nombre del día. Vamos a hacer la prueba. Si yo le pongo 2 Ds, vean cómo devuelve el día. Me devuelve 01. Si yo le coloco 3 Ds, eso sí es importante que el argumento de formato esté entre comillas. Si le pongo 3 Ds, ya me devuelve el día simplificado, ¿no? Y si le pongo 4 Ds, ya me devuelve el nombre del día. Entonces aquí aprovechamos y aprendemos ya algunas funciones para sacar el día en Excel. Utilizo esto porque yo necesito, tomen en cuenta, que solo me presente las positivas y negativas del día lunes. Arrastro esto. Muy bien. Ahora vamos aquí a comenzar a hacer nuestras fórmulas. Ponemos igual, ponemos nuestra función sí y vamos a comenzar a hacer las evaluaciones. Prueba lógica. Mi prueba lógica primera para positivas sería que mi temperatura sea mayor a 0. Pues miren cómo va la lógica aquí de esto. Le digo mi temperatura mayor a 0. Esa es mi primera prueba lógica. Que está bien, que tiene sentido, sí, ¿no? Porque yo quiero aquí positivas. Entonces, lo primero que estoy validando es que la temperatura sea positiva, punto y coma. Ahora, si es que esto da verdadero, yo ahora tengo que evaluar que esta temperatura positiva sea dentro de un día lunes. Entonces ya viene una segunda condición para evaluar. Como yo tengo una segunda condición para evaluar, lo que voy a hacer es, en mi argumento de valor sí verdadero,
llamar otra vez a mi función sí. Esto es lo que normalmente los llaman de funciones sí anidadas. Correcto, justamente ahí Chechi nos dice el sí anidado. Exacto. En este sí anidado, yo tengo que validar mi siguiente prueba lógica. Yo quiero validar que la fecha ya sea lunes. Yo aquí ya he sacado el nombre de la fecha y se encuentra en esta celda. Y yo puedo colocarle si esto es igual a lunes. Como voy a colocar un texto, ya sabemos que tenemos que poner entre comillas. Miren, va quedando de esta manera. Si es que en el nombre del día es igual a lunes. Esa es mi segunda condición. Si cumplió la primera condición, que es mayor a 0, y si cumplió la segunda condición, que es lunes, yo quiero que lo que haga es presente coloque el valor de la temperatura. Es decir, voy a hacer que nuevamente me devuelva D8. ¿Sí? Entonces ahí estamos con dos sís, el famoso cianidad. Primera condición, si temperatura es mayor a 0. Segunda condición, si la fecha es un día lunes. Si es que cumple estas dos condiciones son verdaderas, me coloca el valor de la temperatura. Caso contrario, si es que esto es falso, en mi valor si falso voy a colocar celda en blanco, comilla, comilla. Recuerden que aquí estoy en el valor si falso de mi segundo si anidado. Entonces, aquí le pongo comillas, comillas. Ahora salí a mi primer sí, a mi sí principal. Aquí también debo completarlo y en el valor si falso también debo ponerle comillas, comillas. Porque puede ser el caso que desde aquí ya no pase, desde la primera condición, no pase, no se vuelva verdadero. Por ejemplo, si yo veo un valor negativo, digamos que es este -8, dice -8 es mayor a 0, falso. Como esto es falso, se salta ya el argumento del sí verdadero y se va directamente a mi argumento del valor sí falso. ¿Ok? En cambio, vamos validando este primer caso. Vamos con el 8. No, la temperatura aquí es 3. Muy bien. Entonces, imagínense, aquí tienen 3 mayor a 0, verdadero. Como es verdadero, va al argumento del sí verdadero. Estamos en este argumento, valor sí verdadero. Dentro de este valor sí verdadero hay una función sí que está evaluando el día. Entonces, vamos a la prueba lógica de nuestra segunda función sí. Ahora va a evaluar el día. Dice, ok, domingo. Domingo es igual a lunes, falso. Como esto es falso, ¿ya? Como esto se vuelve falso, lo que va a hacer es irse al argumento del valor si falso y aquí llega a nuestra celda en blanco. Miren, ya si tienen súper clara la lógica, la función sí. No, un poquito por ahí coger el tino, pero van viendo que fluye. Si quieren una ayuda para esto, dices que yo no le entendí bien, es una fórmula súper larga, y estos anidados todavía no les comprendo. Utilicen la herramienta. Yo me voy a colocar aquí donde está escrito mi fórmula porque quiero evaluarle. Y nosotros en nuestra pestaña, aquí no tengo mi pestaña porque no le puse, en la pestaña de fórmulas, en el grupo de nombres, en el grupo de auditoría de fórmulas, tenemos esta opción. En la pestaña de fórmulas, en el grupo de auditoría de fórmulas, tenemos de evaluar fórmula. Le doy un clic en evaluar fórmula, se me abre este panel y justamente aquí me aparece la fórmula que está en la celda. Y lo comienza a evaluar paso por paso. Ustedes ven aquí va a traer el valor de D8. En D8 está mi valor de 3. Si yo pongo aquí evaluar, me dice 3 menor a 0, 3 mayor a 0. Esto de aquí yo sé que me va a dar verdadero. Entonces miren, verdadero. Como es verdadero, entra al siguiente sí. Aquí le va a cambiar a la I8. Este es donde tengo yo el día.
para hacer esta comparación. Veamos. Aquí llega domingo. Dice, domingo es igual a lunes. Aquí ya nos va a dar falso y lo que va a hacer es devolvernos el espacio en blanco. Pongo evaluar. Entonces miren, aquí ya se hizo falso. Como es falso, ya no va al de 8, sino se va al argumento de valor si falso y devuelve el espacio en blanco. Aquí ya culmina nuestra fórmula. Entonces, una forma de, cuando tengan estos casos de fórmulas muy complejas, utilicen la herramienta de evaluar fórmulas que está en la pestaña de fórmulas. Ya veo que está funcionando bien mi formulita. Le voy a arrastrar simplemente. La arrastro. Muy bien. Aquí solo dos cumplen la condición de que sean positivas y sean del día lunes. Que tengo este 3 y tengo este 4. Está bien. Ahora tenemos que hacer algo similar para negativas y vamos a seguir practicando. ¿Sí? Abrimos paréntesis. Mi prueba lógica, que va a ser si mi temperatura es menor a 0. Muy bien. Punto y coma. Si es que esto da verdadero, tengo que ir a evaluar el día. Abrimos el sí. Muy bien. La prueba lógica yo debería coger lo que tengo aquí en mi celda del nombre del día. Ahora, como ya estamos dominando más el Excel, yo no quiero utilizar una columna adicional para poder sacar el nombre del día. Yo podría hacerlo igual directamente desde aquí. Podría utilizar mi función texto, abro paréntesis, en el valor tomo la fecha. Ya, lo que hice por aquí afuera lo estoy colocando dentro. Punto y coma y le pongo entre comillas 4Ds. Cierro comillas. Y bien, ahí ya sé que me va a devolver, en este caso, el texto de domingo. Simplemente yo esta formulita que le saqué aquí afuera, le estoy poniendo dentro. Y esto lo voy a decir si es igual a lunes. Entre comillas, lunes. Cerramos comillas. Muy bien. Si es que esto es verdadero, yo quiero que me devuelva el valor de la medida, de la temperatura. Entonces, hago referencia a la temperatura. Caso contrario, vamos a hacer, y miren cómo es de útil esta ayuda de la sintaxis para no perderme. Se va pintando de color de un negro, como negrita, en el argumento que me encuentro. Estoy en el valor si falso de mi segundo sí. Caso contrario, celda en blanco. Cierro paréntesis del sí. Regreso a mi sí principal. Ahorita el sí principal está en el valor sí verdadero. Pongo punto y coma y me voy al valor sí falso. Aquí, si es que esta prueba de la temperatura no da falso, quiere decir que es una temperatura que no es negativa, simplemente yo quiero que me coloque una celda en blanco. Ahí ya le hemos hecho un poquito más interesante a nuestra fórmula, ¿no? Ya son fórmulas que normalmente sé que en su trabajo o en su día a día ustedes se pueden topar o pueden ya comenzar a desarrollar. Demos un enter para ver si está correcto y arrastremos. Muy bien. Aquí arrastramos. Solo hay una temperatura negativa que es en el día lunes. Ahora para contar, porque nos pide contar cuántas hay positivas en el día lunes, negativas en el día lunes. Simplemente aquí utilizamos nuestra función contar. Función contar me permite contar valores numéricos en una celda o rango de celdas. Selecciono la celda. Listo, cierro paréntesis, doy un enter. Aquí hago lo mismo. Podría simplemente arrastrar mi formulita y 1. Y miren cómo vamos sacando la información. De lo que empezamos con un sí simple, ya estamos un poquito más avanzando, pero vamos ahí justamente comprendiendo el uso de la función sí. Vamos a practicar nuevamente este ejercicio, pero vamos a hacer ciertos cambios para que puedan profundizar y también, si es que no lo conocen, potenciar sus conocimientos de Excel. Vamos ahí.
Aquí tengo otra vez, le he sacado otra copia de este control de clima. Déjenme, quitemos esto, no, sí. Ok. Y vamos a ir revisando y vamos a ir viendo otras formas de sacar la temperatura. Aquí nos dice nuevamente, volvemos a lo mismo, ¿no? Dice, si la temperatura es de menor a bajo cero, pon sí o coloca no. Muy bien, perfecto, no hay problema. Vamos a poner igual, ponemos la función sí, abrimos paréntesis. La prueba lógica, yo tengo que validar toda esta columna de temperatura. Y aquí viene un concepto más que quiero compartirles para que sume a sus conocimientos de Excel si no lo conoce. Hay una diferencia entre, ya comenzó a saltarse desde el Excel 2016-2019, que es que las nuevas funciones, es decir, son las mismas funciones, sí, buscar B, buscar X. Bueno, el buscar X llegó con esta tecnología. Es que las nuevas funciones están hechas para trabajar con matrices dinámicas, algo que anteriormente no podían hacer. O si podían hacer, había que hacer ciertas configuraciones. Miren esto. Mi prueba lógica. Yo no quiero estar escribiendo una fórmula o arrastrando la fórmula. En esta fórmula quiero ya sacar la respuesta y que me valide todas las temperaturas. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a seleccionar toda mi columna de las temperaturas. Aquí está toda la temperatura, toda la columna de las temperaturas. Y esto voy a evaluar si es que son menor a cero. ¿Ya? Quiero que me devuelva valor sí verdadero, le vamos a poner el sí. Y aquí también, si quieren hacerle más interesante al sí, ustedes pueden también colocar emojis dentro de lo que es el Excel. No solo el Excel, está en todo el Windows. Si ustedes ponen la tecla de Windows y punto, me aparece la opción de poner emojis. Y digamos que yo le voy a poner para positiva el color verde. ¿Por qué no se coloca un color verde? Pongámosle el pulgar arriba mejor. Simplemente teclas de Windows y punto, aparece el emojis. Le voy a poner mano arriba. ¿Ok? Cierro aquí, ponemos comillas. Entonces también ustedes pueden utilizar esto para mejorar sus funciones. Sí, si no quieren colocar solo la palabra, el texto, pueden colocar con el emoji o si quieren colocar solo el emoji. Acuérdense que esto se activa con la tecla de Windows y punto. El emoji, sea lo que sea, es un texto. Entonces tienen que ponerle entre comillas. Entonces, si es bajo cero, pulgar arriba, punto y coma. Y si es negativa, en cambio le vamos a poner pulgar abajo. Creo que sí tenemos por ahí el pulgar abajo, si no ya le buscamos. Pulgar, pues, pulgar. Veamos si aparece aquí pulgar abajo. Muy bien. Pulgar abajo. Listo, mira. Entonces pueden colocar también emojis como respuestas en el valor sí verdadero, valor sí falso, porque simplemente son textos. Cerramos paréntesis. Miren esta configuración de nuestra función. Sí, estoy valiéndome en la tecnología de las últimas versiones de Excel que me permiten trabajar con matrices dinámicas. Al colocar yo que me evalúe todo este rango, lo que va a hacer es evaluar justamente fila por fila el rango que he seleccionado. Entonces va a coger 3 mayor a 0, 3 mayor a 0 y así va a ir evaluando fila por fila. Ustedes pueden ver aquí que está hasta que contiene esta matriz, este rango. Cierro aquí, me voy y completo la fórmula y ya con una sola fórmula he llenado la información. Miren. Entonces también vamos a ir mejorando nuestros conocimientos y que comiencen ya a utilizar estos conceptos de matrices dinámicas. Vamos a las positivas. Aquí en positivas era que nos coloque la temperatura, ¿no? Que nos coloque el valor de la temperatura si era positiva. Misma evaluación. Sí, abro paréntesis. Mi prueba lógica va a ser si es que la temperatura, y yo voy a seleccionar nuevamente toda la matriz. Si la temperatura es mayor a 0, es positiva.
punto y coma. En valor sí verdadero, como yo quiero que me devuelva los valores de las temperaturas, simplemente selecciono la matriz que quiero que me devuelva. Lo mismo que hacíamos celda con celda, pero ahora estoy haciendo con matrices. Punto y coma. Si el valor es falso, quiero que me coloque simplemente una celda en blanco. Damos un enter y ya tenemos los valores positivos. Entonces mi fórmula solo está aquí y llama a todas estas matrices. Y me devuelve toda esta matriz con valores. Miren. Practiquemos otra vez con las negativas. Vamos igual. La función sí, abrimos paréntesis. La prueba lógica para las negativas es si mis temperaturas, voy a seleccionar todo el rango de la columna de las temperaturas, es menor a 0. Quiero que me devuelva el valor de las temperaturas. Entonces voy a seleccionar toda mi columna de temperaturas. Caso contrario, que me coloque en falso, quiero que me coloque una celda en blanco. Ahí está nuestra formulita. El mismo sí, pero estamos trabajando con matrices dinámicas en este caso. Doy un enter y con esta fórmula ya tengo las respuestas. De una manera súper rápida ya he sacado la respuesta. Vamos ahora a mejorar. Aquí también tenemos que sacar el tema de si es que las temperaturas positivas que están en el día lunes. Algo que ya hicimos en el ejercicio anterior. Pero ahora nos vamos a basar ya. Vamos a utilizar otra función lógica que nos devuelve verdadero o falso, que es nuestra función i. ¿Qué logramos al mezclar, al combinar la función sí y la función i? Que la función i nos permita en la prueba lógica evaluar varias condiciones a la vez. Aquí tiene que evaluarme que sea positiva y que esté dentro del día lunes. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ponemos igual, llamamos a nuestra función sí, abrimos paréntesis y aquí en mi prueba lógica yo quiero evaluar dos condiciones. Ya vimos que para esto sí hay la solución de hacer si anidados, pero podría utilizar la función i para evaluar estas condiciones. ¿Cómo funciona la función i? Pongo el nombre de la función i, abro paréntesis y la función i hace lo siguiente. Y miren nuevamente la ayuda de la estructura de la sintaxis de la función. Aquí me dice que evalúa varios valores lógicos. Si es que estos valores lógicos todos dan verdadero, devuelve la función i verdadero. Si uno de estos es falso, devuelve falso. Vamos a poner la primera condición lógica. ¿Qué nos decía? Si la temperatura es mayor a 0, porque estoy en las positivas. Esa es mi primera prueba lógica. Punto y coma. Mi siguiente prueba lógica es si el nombre del día es lunes. Para esto vamos a utilizar la función texto, abrimos paréntesis, el valor va a ser la fecha, selecciono la fecha, muy bien. Y aquí le vamos a colocar el formato. Como quiero el día, entre comillas, quiero el nombre del día, entre comillas 4D. Lo que hicimos hace un ratito de hacerlo en unas celdas, en celdas separadas, lo estoy colocando ya dentro de mi función. Ya. Chechi nos dice, en este caso no hay cómo trabajar dentro de la matriz dinámica. No lo estoy haciendo con matriz dinámica porque se va a mezclar, se está haciendo y en cambio muy compleja de entender la fórmula. Sí permite todo desde Excel 365, 2021, 2019, ya están ideadas para trabajar con matrices dinámicas. Muy buena tu pregunta, Chechi. Sí. Esta es ya cuando le coges el gusto a las matrices dinámicas, sobre todo igual trabajar con tablas es lo mejor. Muy bien. Entonces, aquí ponemos si esto es igual a lunes. Muy bien. Tenemos ahí nuestras dos condiciones lógicas. Cerramos paréntesis. Miren. Entonces, aquí tenemos. La primera condición, si es que la temperatura es positiva, si es que esto da verdadero,
Hagamos el caso de esta fecha. Esta fecha era domingo, por si acaso. Y la temperatura es 3. Entonces comienza con la temperatura, dice. 3 mayor a 0, verdadero. Domingo igual a lunes, falso. Como esto es falso, como esta condición es falso, todo el i me devuelve falso. Vamos con un caso que sí sea lunes. No me acuerdo cuál era lunes. Si este es domingo, este de aquí 2 debería ser lunes. Entonces de aquí va, ¿no? Dice 2 mayor a 0, verdadero. Lunes igual a lunes, verdadero. Como los dos son verdaderos, el i devuelve verdadero. Esto de utilizar el sí y el i es muy común. Facilita bastante la vida. Entonces de ahí estoy evaluando mis dos condiciones lógicas y ahora simplemente tengo que decirle, ok, si es verdadero, devuélveme el valor verdadero, ¿no? Que yo quiero que me devuelva la temperatura. Caso contrario, si la prueba lógica que está con el i nos da falso, quiero que me devuelva celda en blanco. Cerramos paréntesis y creo que está todo. Ya es la formulita, otra forma de verle a nuestro sí. Damos un enter. Como aquí no cumple la condición, arrastremos para ver si cumplen los otros. Y claro, teníamos solo 2 días que eran lunes y que era positivo. Deberíamos hacer lo mismo para las negativas. Pongamos igual, pongamos la función sí. Vamos a utilizar nuestra función i, abrimos paréntesis. El valor 1 es de la temperatura. Y en este caso, si la temperatura es menor a 0. Esta es mi prueba lógica para negativas, ¿no? Y la otra prueba lógica es de mi función texto. Le voy a cambiar la fecha al nombre del día. Entonces aquí en el argumento de texto en valor, tomo la fecha, le pongo punto y coma, y en formato como quiero el día, entre comillas, el nombre del día, 4Ds. Muy bien, ahí ya tengo el nombre del día. Si es que esto es igual a lunes, esa sería mi segunda prueba lógica. Si es que todo esto da verdadero, todo lo que está en el i da verdadero, quiero que me devuelva la temperatura. Hacemos que tome la temperatura. Caso contrario, si es que es falso, lo vamos a hacer que me devuelva celda en blanco. Entonces miren cómo vamos desarrollando. Le hicimos separado, ¿no? Ahorita le hemos unido, le hemos utilizado otras funciones más. Sé que por ahí está si han hecho alguna vez este tipo de funciones. Si no lo han hecho, han visto. Ahora la cosa es que vayan entendiendo qué está haciendo esta formulita, esta función. Démosle un enter. Como aquí negativa y no hay en el lunes, solo había un lunes en negativas, ¿no? Que era el último, que es este menos 4. Puedo validar y aquí tenía que el menos 4 es negativo y que está en el lunes. Entonces miren cómo vamos ahí avanzando justamente en el desarrollo de nuestras fórmulas. Vamos a ver un escenario más que se utiliza con bastante frecuencia la función sí. Y en este caso lo he hecho de cálculo de comisiones, ¿no? Te ponen condiciones, vamos a evaluar ventas y te dicen si la venta está entre 100 y 1000, ponle que te dé el 1% de comisión. Si es mayor a 1000, es decir, 1001, entre 1001 y 2000, 2%. Si es mayor a 2000, es decir, del 2001, 3%. Entonces tenemos ya aquí nuestra condición. ¿Cómo lo resolvemos con funciones? Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacer primero con cianidados y luego nos vamos a ayudar en la función sí combinado con la función i para que le puedan ver. Vamos ahí. Tenemos que ir nuevamente, sobre todo aquí, lo que más detalle tenemos que hacer es en entender las pruebas lógicas. Vamos así, vamos a la primera prueba lógica. La primera prueba lógica me dice que mi venta debe ser mayor o igual a 100. Entonces yo voy a coger mi venta y le voy a decir si es que es mayor o igual a 100. Esta es mi primera condición. Si esta condición da verdadero, ahora debería evaluar el siguiente caso.
que mi venta sea menor o igual a 1000, es decir, para que esté en este rango. Entonces vamos aquí. Para poner otra condición evaluar, tenemos que utilizar nuevamente una función si. Abrimos paréntesis y aquí ponemos la prueba lógica. Y en esta prueba lógica, en cambio, decimos si la venta es menor o igual a 1000. Menor o igual a 1000. Muy bien. Si es que aquí da verdadero y da verdadero, quiere decir que estamos en este caso, que la venta está entre 100 y 1000 y debería darnos la comisión del 1%. Entonces le vamos a poner de respuesta 1%. Caso contrario, si no cumple esto, tenemos que ir que evalúe la siguiente condición. Aquí la siguiente condición va a ser, como ya estamos de 100 a 1000, lo que vamos a evaluar si es menor o igual a 2000, para que le ponga el 2%. Entonces, vamos aquí. Aquí vamos a utilizar la condición de valor si falso. Para poder llegar a nuestra tercera condición, vamos a utilizar el valor si falso y aquí vamos a llamar nuevamente a una función si. Abrimos paréntesis. Ahora yo quiero evaluar si mi prueba lógica, mis ventas, yo quiero evaluar en mi prueba lógica si las ventas están en este rango. Yo de 100 a 1000 ya tengo controlado. Ahora tengo que controlar desde 1000 a 2000. La manera más fácil es decirle que si es que es menor o igual a 2000. ¿Ya? Si es que es menor o igual a 2000, voy a coger este rango. Entonces vamos a poner aquí como la prueba lógica, menor o igual a 2000. ¿Ya? Si es que cumple esta condición, lo que yo tengo que darles una comisión del 2%. Entonces le vamos a poner aquí 2%. Ya se está como, se está volviendo entretenido la función si, ¿no? Ya estamos ahí, ya estamos con el tercer sí lógico ahí. Muy bien. Ya tenemos, si vamos a nuestro cuadro de comisiones. En el primer caso estoy evaluando de 100 a 1000. Si no es 100 a 1000, se va a evaluar que sea menor o igual a 2000, es decir, está en este rango. Si es que no es ninguno de estos dos casos, lo que quiere decir es que el valor de venta es mayor a 2000. Si no es el primer caso del 1%, si no es el caso del segundo por ciento, automáticamente mi conclusión es que la venta es mayor a 2000. Yo no necesito poner otra prueba lógica, simplemente aquí en mi argumento de valor si falso le pongo 3%. Y ahí ya estoy concluyendo todas las validaciones. Entonces, esto quiero que lleguen a comprender. Hay veces que nosotros ya evaluamos primera condición, segunda condición. Para la tercera condición no necesito crear otro sí. Puedo hacerlo, podemos crear otro sí anidado. Pero si ya no es 1%, si ya no es 2%, lo que quiere decir es que va a ser, va a ser el 3% que es mayor a 2000. Entonces, mira, ahí esto quería hacer este ejercicio porque aquí sí ponen a prueba el haber comprendido bien la función sí. Cierro paréntesis de mi tercer sí anidado. Regreso a mi segundo sí. Aquí debo colocarle en mi segundo sí, completarle si el valor sí falso, ¿no? Por cualquier cosa yo no le voy a dejar sin este argumento. Le voy a poner que si es que no da alguna respuesta, ponga comillas, comillas. Ya van a ver por qué hago esto. Cerramos ahora el paréntesis del segundo sí, regresamos al tercer sí. Igual, en este tercer sí, de mi valor sí falso, le voy a colocar también, si es que esto debe dar falso, comillas, comillas. Con esto lo que hago es, estoy evitándome el error humano, porque por ahí, sin querer, alguien, en vez de poner una venta en positivo, puso en negativo. Y si ustedes no colocan estas validaciones que estoy colocando, si es falso, celda en blanco, si es falso, celda en blanco, les va a colocar la palabra de falso, les va a devolver falso. Entonces,
estoy ya adelantándome a que puede pasar eso y por eso completo mi sys. Demos un enter, creo que ya está completo esto. Uy, aquí he indicado demasiados argumentos para una función. Aquí algo, claro que aquí no hay. Ahí sí, me estaba ya poniéndole 4 argumentos al sí. Ahí sí está bien. Este sí me estaba inventando un cuarto argumento en mi segundo sí. Ahora sí. Eso también es importante, miren. Cuando entiendes también ya la lógica de la función, ves el error que te da el Excel y como tú ya le cachas la lógica y dices, no, aquí me jalé, aquí le corrijo. No borramos. Hay muchas veces que nosotros ya nos jalamos en algo y dices, borro y va de nuevo. Eviten hacer eso. Lo mejor es entender el error, editar la fórmula que están haciendo y llegar al error. Veamos si ya lo entendí, ¿no? Capaz que, capaz que no. Entonces, mire, démosle un enter y aquí sí nos dice, ¿no? 123 está en este caso del 1%. Arrastro mi formulita. Voy a arrastrarle. Y debería darnos ya las comisiones de todos estos valores. 1848 está en este caso 2%. Por aquí tengo un valor mayor al 2000, 3%. Y todo lo hemos hecho con esta fórmula. ¿Qué pasó si no colocaba si no colocaba este argumento de mi primer sí, que si es que esto da falso, me coloque celda en blanco? Miren un caso, digamos que ustedes tienen devoluciones en las ventas, ¿no? Y nos ponen, en vez de 123 menos 123. Doy un enter. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí está entrando y se está yendo a este falso. Porque aquí, claro, yo estoy evaluando todas estas condiciones, ¿no? Diciendo que mis ventas son positivas. Pero aquí, si mi venta es negativa, lo han puesto porque es devolución. Dice menos 123 mayor o igual a 100, falso. Como es falso, se va a dar a colocar la celda en blanco. Si yo no hubiera colocado nada aquí, no es que me va a dar error porque el argumento de falso es un argumento opcional. Hagámosle la prueba para que vean. Si yo no coloco nada, lo que va a pasar es que en vez de devolverme una celda en blanco, me va a devolver la palabra de falso. Entonces nosotros evitamos esto y por eso colocamos en el tercer argumento de nuestro primer sí, si es que da falso, celda en blanco. Hay bastante, ¿cómo les explico? Avances referente a esto, ¿no? Ya les estoy explicando, recuerden y que esta clase es referente a la función sí, pero ya salieron luego funciones sí punto conjunto, la función cambiar, hasta con el buscar b y buscar x tú podrías resolver una tabla de comisiones. Pero lo que nos interesa ahorita es esto, dominar la lógica de la función sí. Y ya les di bastantes razones del por qué deberían dominar. Vamos a hacerle aquí otra comisión y vamos a hacerle con la función y, que esto es algo muy común, ¿no? Normalmente caes en el escenario de utilizar la función sí junto a la i. Déjenme, solo le voy a copiar aquí el formato. Esto es porque le quité esto. Déjenme aquí, vámonos a la pestaña de inicio, copiemos el formato, peguémoslo acá. Sí pegué, ya, ahí está. Entonces vamos a escribir ahora, pero vamos a sintetizar un poco más. Ustedes ven que aquí estábamos haciendo un sí para evaluar si es mayor o igual a 1000. Entonces voy a crear con una función y para que me evalúe estas dos condiciones en una sola prueba lógica, para evitar colocar tanto sí anidado. Vamos ahí nuevamente. Igual, sí, abro paréntesis, mi prueba lógica, nuevamente, pero aquí, antes de escribir las pruebas lógicas, abrimos nuestra función i. Ya sabemos que la función i nos permite evaluar varias pruebas lógicas, y si estas pruebas lógicas todas dan verdadero, nos devuelve verdadero. Abrimos paréntesis. Mi primera condición a evaluar es si las ventas es mayor o igual a 100.
mayor o igual a 100. Punto y coma. Mi segunda prueba lógica es si la venta es menor o igual a 1000 para estar en este rango. Entonces ponemos venta si es menor o igual a 1000. Ahí ya no nos hemos librado de poner un sí con esta función i. Ya no vamos a estar tantos si anidados. Si es que esto es verdadero, yo quiero que me devuelva el 1%. Entonces vamos a colocar aquí 1%. Caso contrario, quiere decir que nos vamos a ir a esta segunda condición. Abro un sí para evaluar la segunda condición. Y aquí habíamos llegado a definir que lo que debemos hacer es si la venta es menor o igual a 2000. Entonces nuevamente decimos si la venta es menor o igual a 2000. Si es que esto es verdadero, estamos en el caso del 2%. Estamos aquí. Entonces, si esto es verdadero, 2%. ¿Ya? Si es que esto es falso, quiere decir que es un valor mayor a 2000. Colocamos 3%. Muy bien. Cerramos el paréntesis de este sí. Regresamos a nuestro sí principal. Y aquí nos falta colocar qué pasa si es falso. El caso que nos ponían un valor negativo de ventas. Si nos colocan un valor negativo de ventas, lo que vamos a hacer es que nos coloque una celda en blanco. O ahí ya podrían colocar 0, podrían colocar un texto dato incorrecto o negativo. Imagínense, ya tienen varias formas de validar su información con las funciones sí. Creo que ahí sí está escrito correctamente. Demos un enter. No, estoy poniendo demasiados argumentos. ¿A dónde? Estoy que me doy gusto poniendo argumentos. Ah, es que aquí no tengo. Estoy poniéndole el cuarto argumento de esto. Este no va. Aquí con el i ya no necesito esto. Otra vez, estoy que me pongo demasiados argumentos. Yo mismo. ¿Qué tal ese sí? Sí está para marearse, ¿no? Claro, ya llegué al tope de los argumentos. Aquí está mi prueba lógica. El valor sí verdadero. Luego el valor sí falso es este. Y no tengo dónde más poner aquí. Demos un enter. Y ahí sí 1%. Alexander nos dice interesante. Gracias Alexander por tu comentario. Sí, estamos practicando una de las funciones que más abre tu mente en el Excel, que es la función sí. Yo cuando doy mis cursos a mis estudiantes en el Excel básico, les digo, miren, si ustedes entienden la función sí, cualquier función van a poder entender. Y es verdad, si entiendes ya la lógica, las funciones de prueba lógica, las otras funciones no van a tener ninguna dificultad en hacerlo. Alexander nos dice, tenía 8 años de no ver esa función, ya se me había olvidado. Sí, es que ahora ya hay cantidad de caminos, ¿no? Ya estamos acostumbrados y estamos ahorita en la época de esto es llevar a tablas dinámicas, crear medidas, campos calculados, rapidito con Power Pivot, funciones DAX. Hemos evolucionado bastante. Hey, Adrianciño, saludos, qué gusto tenerte por aquí. Entonces miren, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Pero sí, es importante, es importante. Ahora con las herramientas, con la inteligencia artificial, lo que estoy viendo como instructor es que si nos saltamos ciertos fundamentos y nos estamos saltando el Excel básico. Y en el Excel básico están los pilares de los conceptos del Excel, como son las referencias, referencia relativa, absoluta, mixta, los conceptos de tener claro qué es una celda, qué es un rango. Ahora con las herramientas lo que hacemos es nos vamos directamente a tablas, Power Query, Power Pivot, tablas dinámicas, Power BI. Entonces, vamos rápido. O con la IA también ya hace mucha parte de la carpintería y de ciertas cosas. Pero sí es muy importante, sobre todo si tu herramienta de trabajo es el Excel,
si pasas metido en el Excel muchas horas analizando datos y esos, deberías tener claro estos conceptos. Demos un enter. Sacamos nuestra comisión. Deberíamos sacar las mismas respuestas. Miren. Y perfecto. Entonces sí, ahí hay, ya miren, hay varias cosas aquí ya justamente para poder revisar y evaluar.